Obviamente la que todo el mundo está esperando es el levantamiento del cepo, ¿no? Dante Sica, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿qué vamos a asistir como anuncio? ¿Qué te parece a vos que cómo va a rumbear el gobierno de Macri? Yo te diría, en términos generales, por lo menos por lo que están planteando y por lo que fue todo el discurso de campaña de Cambiemos, claramente vamos a una economía o vamos a una política económica que va a atacar las causas de los problemas y no los efectos de los problemas. O sea, que se sabe cuáles son los problemas, entonces. Exacto, digo, a ver... ¿Lo saben teóricamente o tienen datos de lo que el gobierno le deja como problema? Vos no terminás de dimensionar la dificultad de los problemas hasta el día que te sentás en los nuevos despachos. Y abrir las carpetas que hay que abrir. Si es que te dejaron las carpetas. Bueno, ¿no? claro, llamás al funcionario que quedó. Sí, la sensación que hay en estos días es que en economía se están llevando están destruyendo o sustrayendo. No, Salevoso, el otro día se todas veían las fotos bases de con camiones de mudanza. Digo, ahí hay un problema en especial en el área del área de economía, donde está todo el manejo de las DEJAI, que es la historia, si querés, de las importaciones y del sistema de precios en los últimos 4 años. Entonces, vos vas a pasar una economía muy reprimida, donde todo se regulaba, donde tenías que pedir permiso para saber cuánto podías aumentar precios, etcétera, una economía mucho más libre. Ahora, claramente atacando los problemas. ¿Los problemas cuáles? No creces. Hace 4 o 5 años que la economía dejó de crear empleo genuino, si quieres, de media y alta productividad. Había generado problemas, trabajo el Estado. Totalmente. Vos tenías creación de empleo público, 0 creación de empleo privado, producto de cepo y medidas restrictivas que lo que hicieron fue demolieron el nivel de inversión. Eso después te generó montones de causas, distorsión de precios relativos. Ahora, distorsión de precios relativos, que para algunos sectores es muy mala, atraso tarifario, atraso cambiario, pero para otros sectores ha sido buena, porque la protección que generó las intervenciones en la macro, algunos sectores vieron mejorado su nivel de actividad. Entonces, claramente es sensible las medidas que hay que tomar, porque vas a afectar a diferentes actores y eso puede tener algún impacto en la actividad, y claramente es sensible cómo vas a tomar las medidas, porque gran parte de la población piensa que no hay que hacer nada. Claro, bueno, ahí en función de lo que decís, Dante, me parece que es importante hacer una diferencia, es decir, uno no puede, algo que yo no he escuchado estos días, pero digo claramente, uno no puede, por ejemplo, subir las tarifas, es decir, reducir los subsidios y por otro lado, al mismo tiempo, decir, bueno, cobro menos impuestos, es decir, se me limita mi grado de recaudación, el Estado se desfinancia si uno hace eso, es decir, si el Estado deja de recaudar, ¿por qué? Bueno, porque el impuesto a las ganancias se modifica, porque el monotributo se modifica, porque baja las retenciones, fíjate que todos los anuncios son, voy a recaudar menos como Estado. Ahora, del otro lado, bueno, eso hay que compensarlo de alguna manera. Bueno, pero digo, por eso, lo importante es el programa. Vos lo llamabas plan, el programa económico que tiene que ser planteado en los primeros días, donde los agentes económicos empiecen a ver cuál es la direccionalidad, coordinar lo que nosotros llamamos en economía, coordinar expectativas. Bueno, ¿cuánto pensamos que va a ser la inflación? ¿Cuánto pensamos que va a ser la reducción del déficit? ¿Cómo va a ser la forma de financiarlo? ¿Y vos crees que este gobierno lo va a decir, el gobierno entrante? Yo creo que sí. Yo creo que no solo que lo tiene que decir. Bueno, tiene que decir cuánto va a ser y cuánto era la inflación. Bueno, obvio, digo, para eso tenés que poner y construir confianza, implica reconstituir el INDEC. Que por más que pongas una persona a prueba, no lo reconstruye el primer día, pero vos diste la señal de que realmente querés un sistema de información transparente. Digo, todas esas cuestiones están. Después lo que tenés que manejar es el timing y la concatenación de las medidas. Ejemplo, claramente vos vas a tener un tema cuando aumentes el tipo de cambio, por más que muchos precios ya están, por lo menos por lo que uno observa, calzados con tipo de cambio de reposición entre lo que está de fábrica y lo que está en la cadena de comercialización, que se aprovechó en un año donde la demanda traccionaba y la oferta estaba reducida por la ausencia de dólares, y nadie creo que debe haber respetado en ningún lado los precios de lista. Entonces, vos tenés ciertos colchones que tenés que aprovechar. Pero hoy no hay como un libre albedrío en el tema de la suba de precios. Pero ese libre albedrío no es culpa del gobierno que viene, es la relajación de todos los controles. Vos tuviste atada la economía durante 3 años y medio, 4. La Secretaría de Comercio ya no existe, ¿no? No, está bien, pero yo lo que digo antes ahí es, vos como gobierno que está entrando, vos tenías dos alternativas. O asumís y empezás a contar cuál es tu plan, o lo contás antes, como en este caso, y le decís a la gente, miren que voy a devaluar y que el dólar va a estar 14. Entonces, no sé si van a decir claramente el valor del dólar lo vas a poner cuando liberes el cepo. Lo decía, por eso te digo. No, pero cuando liberes el cepo,
lo callaron después. Cuando vos liberés el cepo, al decir que vas a un mercado único y un tipo de cambio único, las experiencias de los argentinos cuando hemos tenido tipo de cambio desdoblado, es que vos te vas al techo. Y el techo después se acomoda en la medida que afluyen los dólares. ¿Y el techo es 14, 14.50? El techo va a depender No, digo también. por la cotización del dólar de ahora. Pero que yo creo que tenemos que dar ese valor. Porque vos decías, ¿de dónde van a salir los dólares? No solo van a salir de los exportadores, de negociaciones internacionales. Cuando vos liberés el mercado, vos acordate que los argentinos hicimos un fondo anticrisis entre el 2007 y el 2011 de 80.000 millones de dólares, que parte fue o salió al exterior, a plazas como Montevideo, Miami, inclusive Europa, por lo que había sido la caída en esos valores, pero gran parte está en cajas de seguridad, mi mamá lo tiene en una cajita de zapatos abajo de la cama, que en la medida que vos recomponés el valor de la moneda, que vos confías en que vas a sostener ese valor, sale. Y discúlpame que vuelva al tema anterior, la concatenación de medidas implica que vos anunciás el programa, tenés el tipo de cambio, pero al liberalizar, si vos corregís impuesto a las ganancias, estás mejorando en un punto o casi 2 puntos a el 40% de los trabajadores su ingreso real. Pero le subís las tarifas de luz y no, de gas. pero a lo por mejor otro no tenés que hacerlo, Sí. no lo tenés que hacer en el momento. ¿Qué te quiero decir? Una cosa es cuando anunciás el programa y la concatenación de hechos. Vos podés ir a la mejora del monotributo, podés ir al tema de impuestos a las ganancias, podés hacer una ampliación en términos de la asignación universal por hijo o algunos programas sociales, y a partir de marzo, abril, podés empezar digamos, ajustar el valor de la tarifa, pero lo que hay que tener en cuenta es que vamos a pasar de un subsidio, la oferta a un subsidio a la demanda. Entonces, en los sectores medios y medios bajos, los más vulnerables, que podrían haberse visto afectados, vos a lo mejor podés tener algunas medidas de contención social y la tarifa social, en donde, Ahora, digamos, el timing va a ser muy importante Dante, para hacerlo. la inflación. Vos decís, bueno, dar datos de que la inflación va a bajar. Hay un dato que los precios cuidados van a seguir 6 meses. Sí. ¿Será ese el instrumento para...? No, el instrumento es el programa. El precios cuidados, el gobierno lo usó como el instrumento antiinflacionario. Era básicamente un placebo para demostrar que estaba haciendo algo. ¿Por qué? Porque mientras que te metía precios cuidados y te cuidaba una canasta de 250, 300 bienes, por otro lado tenía una emisión escandalosa, los agregados monetarios creciendo al 39, 40% y una inflación que estaba alrededor del 27%. Entonces, el programa antiinflacionario también implica que es cómo vas a financiar al sector público, cómo vas a de alguna manera bajar el nivel de inversión, el nivel de emisión. Entonces vos vas a factores que van a quitarle ese fuego que vos estabas metiendo para que la inflación crezca. Claramente vas a tener quizás un salto en el primer trimestre, algo de tarifas y algo de precios, Claro. pero después la inflación debería ser descendente, porque vos atacás los problemas de base. El problema, acordate, y vuelvo con esto y no quiero ser insistente, pero durante 5 años este gobierno rehusó y, por lo menos así, renegó de atacar las causas y solo atacó los efectos. Entre ellos con el relato. Sí, no, digo, si Obvio. uno... Información mata relato. Exactamente. Esto es así. Ahora, uno se imagina, el año que viene, vamos a suponete que en el impuesto a las ganancias se modifica y hay gente que ya no lo va a pagar. El monotributo, seguís entrando en el monotributo, estás relativamente bien. Del otro lado, te suben las tarifas, por un lado, hay devaluación, tenés inflación, y lo más probable es que el crédito sea cada vez más caro. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque obviamente en algún caso tenés que subir la tasa de interés para tratar de captar todos esos pesos. ¿No va a ser un año muy complejo para las familias, para tratar de resolverlo? Yo creo que va a ser, el primer semestre va a ser el más complejo. ¿Por qué? Porque las familias nos vamos a tener que adecuar al nuevo set de precios relativos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que adecuarnos ahora, que hasta ahora teníamos idea de que el dólar iba a ser más caro, va a estar realmente más caro. También los precios se van a acomodar. Acordate también que el mercado va a tener que empezar a funcionar. Hasta ahora el que determinaba en muchos sectores el mercado era el gobierno cerrando la importación. Entonces, todos los empresarios o muchos sectores no van a poder aumentar los precios todo lo que quieran, porque también el mercado te va a poner límites a eso. Entonces, yo creo que esas variables puestas son importantes y pueden hacer ruido. El timing también hay que mirarlo. Ahora, se supone que va a haber un amortiguamiento social, que algo va a pasar. A ver, uno espera que sí, y por lo que ha charlado y lo que los ve... gremios, ¿no, Charlie? No, pero ¿cuál es el papel de los gremios, no? Y lo que ves los gremios y todo lo que sea social, ¿no? Uno supone que va a haber que hacer un esfuerzo. Mira, muy grande. yo he participado en algunas reuniones que nos llaman así para consultarnos, y yo sé que hay una
te diría, en el gabinete económico tienen una especie de objetivo claro que es, y la preocupación por el tema del mantenimiento del empleo. Por eso te digo no hay que esperar, la idea del choque y gradualismo es, el choque es el anuncio del programa, los lineamientos, claro. Y después hay un timing en donde las medidas se concatenan para poder minimizar los impactos que pueden tener en empleo. La última, o en queda un minuto, dale. No, bueno, ¿cuál es la expectativa, sobre todo para las próximas semanas, digamos? ¿Cómo llegamos a fin de año, que siempre fue una etapa crítica? Hoy te diría, y la propia María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia, diciendo cuidado con diciembre. Hoy, aparte del tema social, que siempre diciembre son calientes, creo que la principal preocupación es que seguimos en esta indefinición de la transición con una brutal dolarización de carteras, que está haciendo que el Banco Central pierda todos los días cada vez más reservas, porque los que tienen para vender no venden porque claro. Saben que va a haber una corrección y todos estamos tratando de aprovechar el dólar barato que el gobierno te sigue regalando. Dante, fue un gusto, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. ¿La pasaste bien, Julián? Bárbaro, como siempre. La verdad Charlie. que es un placer tenerte. Igualmente, un gusto grande. Y estamos a disposición. Gracias, Charlie. Terminamos esta edición de 14 días.